continuación. Bienvenidos a la palabra del Señor. Es mi oración que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes y que sea la palabra que Dios tiene preparada para todos los corazones, sean niños, jóvenes, adultos, que todos seamos bendecidos y nutridos por esa palabra viva, eficaz y poderosa. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, un profeta importante en la vida del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Jeremías da este mensaje al pueblo de Israel como una advertencia para volverse a Dios, para el arrepentimiento, y señala específicamente dos pecados, dos maldades. ¿Cuáles son esas dos maldades? Número uno, Jeremías le dice al pueblo de Israel: me han abandonado a mí. Ese es el primer pecado. Y señala, hace ahí una referencia, la fuente de agua viva. Esto es entonces que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, le había dado la espalda a Dios, se había olvidado de sus preceptos, se había olvidado de adorarlo, de tener comunión con Él, se había olvidado de Dios. Y aquí Jeremías hace una comparación que vamos a utilizar en este mensaje: la fuente de agua viva. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. ¿Y cuál es la segunda maldad? ¿Cuál es el segundo pecado? Cavaron para sí cisternas, y por cierto dice rotas, que jamás pueden retener el agua. Almacenar agua no es malo, especialmente para este pueblo que su vida la desarrolló en tierras áridas, semiáridas, en donde tenían que cavar pozos, tenían también que cavar cisternas para poder retener agua y tenerla para las necesidades básicas. Entonces, el punto es este, que si alguien tiene acceso a una fuente de agua viva, si tiene acceso a un río, a un arroyo, a un manantial, en donde está brotando el agua viva, el agua purificada, el agua que ellos necesitan para sus necesidades, no solamente de agricultura, sino necesidades domésticas, para tomar, ingerir el agua, para los animales, para el riego de sus hortalizas, para todo lo necesario que es el agua. Aquí viene el asunto, es como si teniendo un manantial en donde brota agua viva, puedan dejar ese manantial y cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es contradictorio. Eso para nosotros sería como, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué dejan algo que es para ellos la seguridad del agua viva y se ponen a cavar cisternas? Es como muy raro, ¿no?, el proceder. Pero esto ilustra a través de este mensaje profético lo que Dios quiere entregar a nuestros corazones. El pueblo de Israel abandonó a Dios. Y en este sentido figurado de dejar ese manantial de agua viva y cavar sus propias cisternas rotas que no retienen el agua, no pueden ellos abastecerse
no pueden suplir sus necesidades del líquido, del agua. Así, el pueblo de Dios también, en un sentido raro, contradictorio, ¿por qué abandonar la fuente de agua viva y cavar sus propias cisternas y olvidarse del Señor? En general, la historia del pueblo de Israel es un ejemplo de vida para todos los tiempos. Para la iglesia de estos tiempos sigue siendo un ejemplo en el cual nosotros tenemos que aprender. Hay una parte en esta vasta historia del pueblo de Israel tocando este tema de el pueblo abandonando a Dios. En reiteradas ocasiones la Biblia lo señala. Diversos profetas también señalan esa falta tremenda del pueblo de Israel al darle la espalda a Dios. Y en la historia del pueblo de Israel vemos que el reino se dividió. El rey Saúl, el primer rey de Israel, posteriormente el rey David, que fue un rey calificado conforme al corazón de Dios. De ahí viene el reinado a su hijo Salomón. El pueblo de Israel vivió bajo el gobierno de David y de Salomón un tiempo glorioso, tiempo de oro, tiempo de gloria. Construyó Salomón el gran templo, algo dedicado al Señor. Dios los bendijo tremendamente porque ellos buscaron a Dios, no le dieron la espalda a Dios. Pero la Biblia cuenta, la historia cuenta que el reino se dividió en dos partes. El reino del sur, que es el reino de Judá, el reino del norte, que es el reino de Israel, se dividieron. Y en esa línea del reino de Judá, el rey Asa es el tercer rey de Judá, obviamente después de la división de todo el reino del pueblo de Israel. Asa es el tercer reino de Judá y es el quinto rey en la dinastía del rey David. Y a este hombre, a este rey, al rey Asa, se le conoce como un reformador. Un reformador. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y había ocurrido lo que Jeremías ilustró. Me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Mi pueblo ha hecho dos males. Lo hicieron. El pueblo de Israel abandonó al Señor. Se fueron tras sus propios ídolos, se fueron copiando a otros pueblos, sus dioses, sus costumbres, y le dieron la espalda a Dios. Pero ahí surge este rey al cual estoy haciendo referencia, el tercer rey de Judá, llamado Asa. Y ahí hay un giro, hay un cambio de rumbo muy importante en el pueblo de Israel. Este rey fue un reformador. Él fue un hombre que hizo volver al pueblo de Israel, en este caso específicamente al reino de Judá, que se volvieran a Dios. Hizo varias reformas. Instituyó nuevamente el servicio a Dios, el ejercicio sacerdotal, todo lo que conllevaba a buscar en adoración a Dios y con todo el corazón. Asa fue un rey entonces, un gran reformador, que con su vida, con su palabra, con sus edictos, hizo volver
a este reino de Judá a Dios. Se volvieron a Dios y saben, Dios los perdonó. Se arrepintieron y Dios los perdonó. En el sentido del mensaje que Jeremías nos presenta, como he leído al inicio en capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, el pueblo de Judá, el rey de Judá, dejaron sus cisternas rotas y se volvieron a la fuente de agua de vida. A esa agua de vida, ellos se volvieron. Y esto debe ilustrar para nosotros un ejemplo de vida. Para la iglesia contemporánea, para los que estamos escuchando este mensaje, ¿cuántos de nosotros hemos construido nuestras propias cisternas? Dejando a Dios, que es el agua viva, la fuente del agua viva, separándonos de los preceptos y de los caminos de Dios y trazando nuestras propias sendas, nuestros propios caminos. Caminos que son trazados por diferentes razones. Sí, por dejar a Dios, por darle la espalda a Dios, por no tener sus mandamientos, sus preceptos, su presencia en nuestras vidas. Nos olvidamos de Dios y empezamos a trazar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. Estos caminos y estas decisiones pueden ser el resultado de una vida indómita al Espíritu Santo, de no querer ser gobernados por el Espíritu Santo y trazar bajo nuestros propios entendimientos lo que creemos que está bien en nuestra vida. Empezamos a tomar decisiones fuera de la palabra de Dios, fuera del gobierno del Espíritu Santo. Entonces, los hábitos, las costumbres de este mundo, de este sistema sin Dios, empiezan a cobrar relevancia en la vida de aquellos que olvidan los preceptos de Dios. Y empiezan a vivir bajo la revelación, bajo las formas que este mundo se rige, olvidándose y alejándose tremendamente de Dios. ¿Qué tipo de cisternas hemos construido? Llámese cisternas religiosas, llámese también cisternas filosóficas, de cualquier índole. ¿Qué clase de cisternas hemos construido para dejar la fuente de agua viva? Debemos reflexionar en esto, iglesia. Necesitamos un mensaje que traiga reformas a nuestras vidas. Necesitamos prestar oído a ese mensaje que los predicadores estamos pregonando y que estamos predicando con todo nuestro corazón, de volvernos a Dios, de no dejar la fuente de agua de vida. Necesitamos oír la voz del Espíritu. Así como Dios usó al rey Asa, Dios está levantando hombres, mujeres, con el poder de su palabra en sus labios, en su boca, en su corazón, en sus vidas, proclamando un mensaje de volvernos al Señor. Pareciera que en esta sociedad que vive dominada por un sistema del enemigo, el predicar un mensaje de arrepentimiento pareciera un mensaje anticuado. Y desafortunadamente para algunos cristianos, el escuchar un mensaje de arrepentimiento les frena en lugar de doblegar su corazón y volverse a Dios. Les frena en resistirse a oír ese mensaje.
les frena en buscar congregaciones, predicadores, que verdaderamente hablemos de un arrepentimiento y de volvernos al Señor. Cuando se nos señala y se nos tocan los problemas reales que están generando el separarnos de Dios, para algunos eso es muy incómodo, pero no solamente les incomoda para reaccionar y querer volverse a Dios, sino incómodo y se resisten y pueden tachar a esos predicadores o a esa palabra como una palabra anticuada, fuera de este tiempo que estamos viviendo, dicen algunos. Dios es amplio en perdonar. Y esto es parte de este mensaje que quiero entregarles a sus corazones. Dios es amplio en perdonar. Reconozcamos todas las cisternas que hemos cavado, todos los sistemas que hemos hecho para separarnos de Dios, todos los caminos incorrectos, y volvámonos al Señor, porque Él es amplio en perdonar. La historia sigue mostrándonos, la historia del pueblo de Israel, la historia de la palabra sigue mostrándonos lo maravilloso, lo poderoso que es Dios. Cuando un hombre, cuando una familia, cuando una nación, cuando un pueblo se vuelve a Él arrepentido y de todo corazón. Dios le revela a otro profeta, me refiero al profeta Zacarías, un escenario del futuro. Así como Jeremías también profetizó, como Isaías y como muchos otros profetas más, Oseas, Amós, Joel, el profeta Zacarías nos da una revelación del futuro. Y quiero buscar en Zacarías capítulo 14, versículo 8, en la palabra del Señor, y les invito a que ustedes también lo hagan. Zacarías 14, 8, voy a leer en otra traducción viviente, dice: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. Zacarías 14, este capítulo, está hablando del reino milenial de Cristo. Cristo vendrá, arrebatará a su iglesia, habrá un juicio tremendo, lo que la Biblia llama como la tribulación, y los 3 años y medio segundos como la gran tribulación. Estos 7 años de tremenda angustia para la humanidad. Posteriormente a ello, la Biblia nos enseña que Jesucristo vendrá por segunda vez y ocurrirá algo sumamente poderoso y glorioso. La Biblia dice que Jesucristo vendrá y pondrá a sus pies sobre el monte de los olivos, y este monte se partirá en 2 y se abrirá un gran llano. Habrá una transformación geográfica, física. Y ahí el Señor Jesucristo va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Reinará con justicia. Cambiarán todas las cosas. Será un reino incorruptible. Será un reino de paz. Será un reino de bendición. Será un reino de prosperidad. Será un reino donde no habrá enfermedad. Será un reino donde no habrá deterioro para el cuerpo humano. Será un reino singular, extraordinario, el reinado de Cristo. Zacarías 14 revela, pero en este versículo 8 nos ocuparemos específicamente de esto que señala el profeta. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida. Aguas que dan vida. Y luego dice específicamente que esas aguas que dan vida, la mitad se irá hacia el mar muerto
y la otra mitad se irá hacia el Mediterráneo. Estas aguas llegarán, brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. Aguas que dan vida. Pero pongamos atención a esta forma en que el profeta Zacarías revela esta palabra, tanto en verano como en el invierno. Agua viva que no es afectada por los tiempos. Agua viva que no es afectada por las estaciones. Agua viva que no es afectada por las sazones de los tiempos. Tanto en el verano como en el invierno. Si buscamos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el verano para ellos era época de cosechar los primeros frutos, en referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. En el verano. Y en el invierno, pues, era un momento ya de estar disfrutando de la cosecha del verano, de tener la provisión que Dios les había dado en el verano. Los primeros frutos en el verano. Y de ahí las cosechas que ellos tendrían que levantar, que hubieran sembrado en sus tierras. Todos pasamos en la vida, hablando figuradamente, tiempos de verano y tiempos de invierno. Tiempos donde hay regocijo, porque para el pueblo de Israel levantar los primeros frutos y las cosechas era tiempo de regocijo. Era un pueblo muy expresivo y hacían fiestas. Además, Dios les instruyó que cuando levantaran las primeras cosechas, hicieran fiestas. Y ellos lo hacían, celebraban, se regocijaban, comían. Entonces, el verano para ellos, el levantar las cosechas, era sinónimo de fiesta, de provisión, de bendiciones de Dios, de compañerismo entre las familias, de comer juntos, de disfrutar de lo que Dios les había dado. Y hablando figuradamente, todos nosotros pasamos por el verano, por tiempos gloriosos, pero también atravesamos por etapas de la vida que parecen invierno. Y quizá ahora mismo muchos estén atravesando por el invierno. Y el mismo problema que pueden enfrentar las personas que están atravesando por el invierno, que puede ser enfermedades, escasez, quietud, donde no había ese momento de gozo, de comer juntos, de estar juntos, de estar quietos. Y la Biblia dice que Dios promete, no importa si es verano o si es invierno, el agua viva no va a cambiar por la estación que estemos atravesando. No va a cambiar porque hay algo que marca la diferencia. ¿Quién va con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Por eso también el rey David, que escribió muchos salmos, pudo expresarlo en ese salmo tan precioso, el Salmo 23, que aunque atravesemos por valle de sombra y de muerte, dijo David, tú estás conmigo. Tú me conduces a arroyos de aguas delicadas, de pastos delicados. Tú me llevas ahí. Y esto tiene que ver con la promesa del profeta Zacarías, que las aguas brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. Este es un mensaje, iglesia. Volvernos a Dios nos lleva a disfrutar de esas aguas
que brotan continuamente aguas de vida, de provisión, de gozo, de bendición, y que brotan continuamente, no importando la estación que estemos atravesando. Quiero llevarles ahora a otro momento, ahora en el Nuevo Testamento, y en la vida de una mujer que realmente ella no se esperaba que pudiera tener un encuentro de esta naturaleza con Jesucristo. Y me refiero a la mujer de Samaria. Nosotros le conocemos como la samaritana. Leo San Juan capítulo 4, versículos del 10 al 14. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesucristo le está dando una revelación no solo a la samaritana, sino a nosotros también, que el agua viva, el poder de Dios, el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo no es afectado por los tiempos, por las estaciones, por lo que estemos viviendo nosotros. ¿Qué estación de la vida estás pasando? El regalo que Dios tiene para ti es agua viva. Pero recuerda, tenemos acceso a ese regalo si nos olvidamos de nuestras cisternas rotas que no retienen agua y nos volvemos al agua viva. Y nos volvemos a Dios. Y nos tornamos arrepentidos al Señor. Y Dios nos perdonará y nos restaurará. Dice la Biblia, Jesucristo trayendo esta revelación: de tu corazón brotarán ríos de agua viva. Esto quiere decir que no importa la estación que estemos atravesando, habrá ríos de agua viva, habrá vida, habrá esperanza. Y sí, aquí surgen preguntas, muchas preguntas, especialmente por este tiempo y esta pandemia que estamos atravesando todavía. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe murieron por esta causa, por este virus? Y algunos otros no. Y hay interrogantes: ¿por qué unos sí y por qué otros no? En primer lugar, Dios es soberano. Dios tiene un diseño de vida para cada uno. No significa que los que murieron, los que partieron con el Señor, no tuvieron fe o no calificaron para recibir una sanidad, sino la soberanía de Dios va mucho más allá de lo que alcanzamos a entender. Gracias a Dios, porque Dios tiene control soberano sobre todas las cosas. Y esto no nos debe desalentar, sino afianzar en Él la promesa de la palabra de Dios, que el agua que Él ofrece, que Dios ofrece, es un agua que satisface las más profundas necesidades del ser humano y que esta agua no es afectada si estamos en una estación o en otra. Dios es todopoderoso. Dios tiene diseños para cada uno de nosotros.
Y solamente debemos darle gracias porque cuando Dios obra, la voluntad de Él es poderosa, es, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Y ahí tendríamos que entender la revelación de Dios. Ahora, vamos a otro momento también poderoso en la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Leo la escritura y dice: fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. El agua de vida hace que fructifique la tierra. Cuando mencioné hace un momento la palabra profética de Zacarías, como esa agua de vida iba a llegar al mar muerto y también iba a llegar hacia el mar Mediterráneo, iba a haber un cambio ahí interesante, porque el agua de vida va a cambiar al mar muerto. El mar muerto es un mar con un agua altamente salina, entonces no hay vegetación. Pero aquí va a ocurrir un cambio en lo geográfico, en lo natural. Esa agua, ese río, va a generar vida. Y aquí hay también revelación para nosotros. Cuando esa agua poderosa de Dios alcanza nuestras vidas, traerá cambios. Cambios radicales, cambios sustanciales, cambios poderosos. Donde no fructificábamos, empezaremos a fructificar. Habrá vida, habrá regocijo, porque Dios es todopoderoso. El agua viva, recuerda, no es afectada por los tiempos, por las estaciones, por las sazones que estemos viviendo. Apocalipsis 22:2, que es el pasaje, el versículo que hago mención, dice que fluía por el centro de la calle principal. Aquí hay una revelación de la Nueva Jerusalén. Y habla de un río. Y a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Es la misma agua, es el mismo manantial del que estamos hablando desde un inicio, cuando Jeremías le dice al pueblo: ustedes abandonaron la fuente de agua viva y han cavado cisternas. Es la misma agua, la fuente de agua que Jesucristo le reveló a la mujer samaritana y le dijo: mujer, yo te voy a dar de esa agua, la cual tú no tendrás sed jamás. Y es una oferta para toda la humanidad. Todo aquel que beba de esa agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la misma agua, el poder de Dios manifestándose. El poder de Dios aquí siendo ejemplificado, ilustrado por el agua viva, el agua poderosa, como lo es la palabra de Dios, la Biblia. Es también agua viva para nosotros. Pero aquí en Apocalipsis hay un mensaje con el cual quiero terminar y entregar para sus corazones y darles un mensaje de esperanza y un mensaje para aquellos que están atravesando específicamente por una enfermedad física, cualesquiera que sea esa enfermedad. Escucha que dice la palabra, leo una vez más: fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¿Qué hacía el agua? El agua hacía que creciera el árbol de la vida.
Y ese árbol de la vida, dice Apocalipsis específicamente, que produce 12 cosechas de fruto. Una cosecha nueva cada mes. Tenemos 12 meses en el año. Entonces la palabra es tan clara para nosotros que cada mes, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta llegar a diciembre, Dios tiene una cosecha nueva para tu vida. Siempre y cuando abandones tus cisternas rotas y te vuelvas a la fuente de agua viva. Siempre y cuando nos arrepintamos y nos volvamos a Dios con todo el corazón. Una cosecha cada mes. Eso es garantizado para ti, iglesia. Una cosecha nueva cada mes. Pero luego aquí también hay otra revelación y dice, las hojas que ese árbol que genera vida, las hojas que produce cada mes, tienen un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito? Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y aquí te hablo de una medicina, no solamente para curar, para sanar una enfermedad física, sino para sanar a esta humanidad del alma, del espíritu. Iglesia, recibamos este mensaje. No estamos en desolación, no estamos abandonados. Confiemos en Dios y aquellos que están atravesando especialmente y específicamente por una enfermedad física. Yo quiero decirte, la Biblia aquí dice que hay hojas que se usaban como medicina para traer sanidad. Dios envía su medicina a nuestras vidas. Y quiero unirme juntamente con ustedes en oración. Y no importa si estás pasando un invierno difícil, crudo, no importa. Recuerda, el agua viva no es afectada por las estaciones. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. No por nosotros, por amor a su nombre. Y yo quiero en el nombre de Jesús, trayendo este entendimiento, esta mejor comprensión de esta escritura, declarar el poder de la palabra de Dios, el poder de Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Eso es lo grande y maravilloso, pero también muriendo, ahí dice la Biblia, para sanarnos. Y yo quiero orar con fe en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte que te unas, si tú tienes un familiar, si tienes un conocido, un amigo o alguien que está atravesando por una enfermedad física, ahora mismo únete conmigo y creamos en Dios, en su palabra y en el poder de Jesucristo para sanar enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, creo en tu palabra, proclamo tu palabra, no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y aquí hay un cuadro glorioso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Como en la Nueva Jerusalén dice que ahí estará un río y crecerá un árbol. Y ese árbol traerá frutos. Cada mes del año un fruto distinto, pero sus hojas, dice. Cuando ya estemos ahí, entonces entenderemos esto. Sus hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y Dios, en tu misericordia, yo te pido, Señor, envía esas hojas, hablando figuradamente, envía esas hojas, Señor, de medicina sobre esta humanidad, Señor. Ten misericordia. Ha habido muchos desastres a causa de esta pandemia y de otras enfermedades más que siguen estando presentes en la humanidad. Ten misericordia, Señor. Y yo envío palabra de sanidad sobre esos cuerpos en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dio esa comisión y nos dijo,
vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo, hablamos a esos cuerpos enfermos que se alineen al diseño de Dios y que las hojas que son para sanidad de las naciones funcionen, se activen por la sangre bendita de Jesucristo para perdonar nuestros pecados, pero por las heridas de Cristo para darnos sanidad. Así dice la Biblia, por las heridas de Cristo ya fuimos curados. En el nombre de Jesús se active la sanidad. Hablamos con fe y autoridad a estos cuerpos, sean sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús. Nos volvemos arrepentidos a ti, Señor. Dejamos nuestras cisternas rotas que nos retiren agua y nos volvemos al agua viva que eres tú, Señor. Fluye, fluye con sanidad, con poder y con autoridad. Levanta tus manos y recibe la sanidad del Señor por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque yo sé que estás obrando para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre. Te glorificamos. Mi oración es que este mensaje les haya edificado y traiga esperanza de vida y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro, que el Señor sonría sobre ti. Agradecemos al Señor en esta hora por el mensaje que Él ha traído para nuestra vida. Qué importante es que todo lo que salga de nosotros sea vida y no muerte o maldad. Recordemos siempre este mensaje, que de nuestro interior corran ríos de agua viva. También queremos recordarles que durante la semana tenemos la bendición de ser instruidos en la palabra. El día martes tenemos el discipulado. Estamos siendo entrenados para compartir la enseñanza que estamos recibiendo con una persona que necesita a Cristo. Este discipulado es muy importante y les hemos estado pidiendo que estuvieran en oración para que el Señor les guiara a qué persona ustedes van a compartirles este curso de la palabra del Señor. Les animamos a no olvidar esto y no olvidar que el martes a las 8 de la noche tenemos que estar en nuestra reunión virtual para ser capacitados para cumplir con la gran comisión. Y también el día jueves tenemos la bendición de poder orar juntos. Recuerden este tiempo orando con la palabra. Es muy importante que como iglesia nos unamos para orar. Hay muchas necesidades, hay mucho por qué acercarnos al Señor y buscar su rostro. Y lo más importante también es que vamos a estar tomando un tiempo para orar por este reto de que este año nosotros alcancemos a muchas personas para Cristo a través de la instrucción que estamos recibiendo el día martes. Así es de que les animamos para unirse a estas reuniones virtuales y damos gracias a Dios que en estos días ya de este año su fidelidad para nosotros es grande, es maravillosa. Algunos de ustedes ya han estado cumpliendo años, por lo cual le damos gracias a Dios. También queremos agradecer al Señor por el milagro de vida para Toñita. Gracias al Señor que después de un mes que ella estuvo hospitalizada, Dios nos ha dado la bendición de poder verle salir del hospital con vida y creemos que el que ha comenzado la obra en ella la va a perfeccionar. Damos gracias a Dios por todos los milagros que Él hace, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios
grande y maravilloso. Y este Dios está con nosotros. Este Dios está listo para bendecirnos y ayudarnos cada día de nuestra vida. Y que no olvidemos que el Señor quiere que nos volvamos a Él y que dejemos las cisternas rotas.